Bueno, buenos días a todos y a todas. No sé si se escucha bien allí. Eh, bueno, espero que se escuche correctamente. Si alguno me puede confirmar. ¿Se escucha, se ve? No. Buenos días con todos los presentes. Vamos a iniciar con nuestra primera charla magistral con María Mercedes de Virgilio. Ella es de Argentina y lamentablemente el día de hoy ella no pudo estar de manera presencial ya que tuvimos algunos problemas con la aerolínea, pero nos está acompañando de forma virtual. Muchísimas gracias. Bienvenida, María Mercedes. María Mercedes va a hablar sobre los aportes de la sociología para pensar lo urbano, diálogos entre experiencias y teorías. Eh, Les vamos a pasar unos papelitos luego para que ustedes nos puedan hacer llegar sus preguntas, sus inquietudes, para luego el espacio de reflexión que generaremos una vez que termine su ponencia. María Mercedes de Virgilio es licenciada en Sociología, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Es profesora titular regular de Metodología de la Investigación Social en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, de la carrera de Sociología y de Ciencias de la Comunicación. Investigadora principal de CONECYT, con sede en el Instituto de Investigaciones Gino de Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Recientemente fue distinguida como profesora emérita y en Humanidades y Artes en Francia. Se desempeñó también como visitante en el Departamento de Geografía de la Universidad de Buenos Aires. Forma parte del programa de América Latina, Universidades del 2022 al 2023, profesora invitada de CAPES de la Universidad Federal de Bahía de Brasil. Durante el año 2019 se desempeñó como investigadora visitante en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, entre otros. En 2018 y 2019 se desempeñó como subsecretaria de vinculación en la Universidad de Buenos Aires. Entre el 2014 y 2018 ocupó el cargo de secretaria de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales. Muchísimas gracias, María Mercedes. Les dejo con él. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Em, Lamento muchísimo no estar ahí presente. Como les comentaban, hubo un problema con la aerolínea y no llegaba a- a estar con ustedes esta mañana. Quiero agradecer a las autoridades, a la directora de la carrera por haberme convocado. Me alegra muchísimo tener la oportunidad de compartir con colegas y con tantos y tantas estudiantes tan entusiastas. Como siempre digo, eso es lo que nos da esperanza, ¿no? Para pensar el futuro de la sociología, ¿no? Así que, bueno. Acá la idea es compartir con ustedes algunas reflexiones sobre cómo aporta la sociología para pensar lo urbano, ¿no? ¿Y cuál es la relación de la sociología? ¿Cuál fue
la relación de la sociología con la cuestión, con el espacio, digamos, ¿no? Con esta dimensión, ¿no? de la vida social que es el espacio y que a veces la tenemos mm, medio olvidada, ¿no? Entonces, voy a organizar mi presentación en dos momentos. Por un lado, voy a identificar algunos aspectos que me parecen centrales, ¿no? De la espacialidad, ¿no? Para pensar los fenómenos sociales. Em, y después voy a ir conectando estas cuestiones con el derrotero del campo, ¿no? De los estudios urbanos, de la sociología urbana en particular, en la región y cuál ha sido un poco su agenda, ¿no? ¿Qué temas esta mirada, ¿no? Este clivaje de la sociología, ¿no? Por no denominarlo especialidad o campo, digamos, eh, ha permitido mostrar, ¿no? Qué fenómenos ha puesto en evidencia en los países de la región y cuál ha sido su aporte. Así que, bueno, ahí vamos, ¿no? En primer lugar, lo que quiero destacar es justamente el papel central que tiene el espacio para comprender la vida social, ¿no? La sociología ha tenido una relación ambivalente con la dimensión espacial, ¿no? A pesar de que todos los fenómenos sociales están situados en coordenadas espacio-tiempo, la disciplina le ha dado con más importancia o especial énfasis a la dimensión temporal y menos a la dimensión espacial, ¿no? Sin embargo, la sociología es clave para poder pensar las desigualdades, perdón, el espacio es una pieza clave para poder pensar la desigualdad, las dinámicas de poder, ¿no? Las interacciones sociales. Todos estos fenómenos ocurren de manera situada, tienen manifestaciones espaciales, se concretan, ¿no? en el espacio y, y en ese sentido me parece eh, que las preguntas acerca de la espacialidad de los fenómenos, de cómo se configura esa espacialidad, cuál es digamos, cómo esta dimensión espacial permite explicar, comprender mejor las prácticas sociales y los cambios sociales, es una cuestión fundamental. Muchas veces se plantea también que los procesos de globalización, ¿no? han hecho que el lugar, ¿no? Que la localización, ¿sí? pierda de alguna manera importancia. Eh, pero aún cuando es real, ¿no? Podríamos decir que los procesos de globalización eh, interpelan, ¿no? la espacialidad. Yo creo que lo que ha ocurrido es que la redefinen, ¿m? Redefinen aquello que, digamos, las formas que tenemos de pensar el espacio, e incluso a través del uso de las tecnologías, incluso, digamos, podemos usar esta charla como ejemplo, bueno, la relevancia, ¿no? de lo local, del lugar en donde habitamos, donde residimos, donde trabajamos, ¿no? se torna cada vez más importante siempre en diálogo con lo global, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de el espacio, de esta dimensión espacial de los fenómenos sociales, quiero resaltar tres características que para mí son esenciales para poder analizarlos y para poder dar cuenta de ellos. La primera es la ubicación geográfica, ¿no? Que creo que, bueno, todo, como les decía antes, todo fenómeno social está localizado en el espacio y esta localización le imprime singularidades, ¿no?
a los fenómenos. Podemos hablar en términos generales de los procesos de producción social del hábitat o de la movilidad cotidiana, pero cada uno de estos procesos va a estar modelado por las características que asume, ¿no? El territorio en las distintas ciudades, ¿no? Por las características de otro de los aspectos claves del territorio, que es, o del espacio, que es la forma material, ¿no? Las características de esa forma material le imprime, ¿no? Particularidades a los fenómenos sociales, a las prácticas sociales. Y esta materialidad de la dimensión espacial, ¿no? Incluye tanto los elementos construidos, que son los más importantes en nuestras ciudades, los que más se destacan, como también bueno, el ambiente natural, ¿no? Entre comillas, y es que queda algo de eso, ¿no? Entonces, pensar, ¿no? Nuestras prácticas o las prácticas sociales en interacción con la forma material, cómo estas formas materiales modelan las prácticas sociales es fundamental, ¿no? Y en tercer lugar, todo espacio, eh, todo territorio, todo lugar, si bien hay diferencias entre estos conceptos, podemos referirlos eh, de manera más amplia en esta charla. Todo espacio tiene o está impregnado de significados, de sentidos y de valores, ¿no? El espacio no es solo un espacio físico, sino que también está cargado de sentidos y de valores, y y en ese sentido, ¿no? Constituye un aspecto fundamental de nuestra identidad, ¿no? De las narrativas que vamos construyendo sobre nosotras mismas, sobre nosotros mismos, sobre cómo significamos los lugares, ¿no? Las percepciones que construimos en relación a estos. Y por supuesto que esto va a variar, ¿no? Entre las distintas sociedades, entre las distintas culturas, y va a variar a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, creo que uno de los desafíos es dejar de pensar al espacio como un escenario en el cual ocurren, ¿no? Los procesos sociales, en el cual tienen lugar nuestras prácticas, para empezar a pensarlo como un actor activo, ¿no? Que influye, que configura la vida social, los procesos sociales, las prácticas sociales, ¿no? Dejar de pensar el espacio como el telón de fondo de la vida social para pensarlo como un aspecto constitutivo, ¿no? Del ser en sociedad. ¿Qué, ¿Qué pasó con el desarrollo de los estudios urbanos en la región, ¿no? Em, ¿Cómo ha sido este derrotero? Bueno, podemos pensar que el campo de los estudios urbanos, de la sociología urbana en la región, es un campo relativamente reciente, ¿no? Los primeros estudios, ¿no? Que empiezan a preocuparse por las cuestiones territoriales, urbanas, ¿no? En la región, datan de la década del 70 y son o fueron fuertemente impulsados por digamos, un acontecimiento que nos atravesó como latinoamericanas y como latinoamericanos, que fue la Revolución Cubana, ¿no? A partir de los acontecimientos de la Revolución Cubana,
se abre en la región una serie de inquietudes, ¿no? Vinculadas a los procesos de urbanización, la configuración, ¿no? de las ciudades en, en la región, ¿no? Como, digamos, sobre la producción del espacio en, en nuestras ciudades, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿no? Muy motorizado por la academia anglosajona, empiezan a desarrollarse algunos estudios que son pioneros y que están, em, eh, que son llevados adelante por quienes han sido padres, ¿no? Porque son todos varones, o han sido varones, de la sociología, ¿no? En los distintos países de la región. En el caso argentino, eh, bueno, ni más ni menos que Gino Germani, ¿no? Que fue fue el creador de la carrera de sociología en la Argentina, ¿no? Entonces, en esta suerte de partenariados, ¿no? Fuertemente promovidos, como decía anteriormente, entre la Academia Anglosajona y en asociación con las academias locales, ¿no? Germani en Argentina, Andrew Pierce en Brasil y así otras, Turner en Perú, ¿no? Y también con el apoyo de fondos, ¿no? de agencias internacionales, empieza a desarrollarse el campo de los estudios urbanos y el pensamiento sobre lo que acontece en en las ciudades de la región, ¿no? Y estos primeros estudios, ¿no? Muy preocupados, ¿no? Como les decía antes, sobre cómo se produce la ciudad latinoamericana, van a empezar a poner la atención sobre un fenómeno, ¿no? Que nos caracteriza como región, ¿no? Y que caracteriza a nuestras ciudades, que es justamente la producción informal, ¿no? De la vivienda y las estrategias de autoorganización de los barrios, de los que llamamos barrios populares. Entonces, estas investigaciones pioneras se organizan en torno a a esa cuestión, ¿no? Em, y de hecho, tanto va a permear o tal va a ser el peso de esta problemática, ¿no? Que va a desencadenar, ¿no? Toda la reflexión sobre justamente las causas de las características que asume la urbanización en las ciudades de América Latina. Y ahí van a empezar a ensayarse distintas respuestas asociadas a, bueno, las perspectivas sobre, ¿no? eh, la marginalidad y la exclusión, ¿no? Como los distintos enfoques, mm, ya en diálogo con la sociología, con la disciplina, ¿no? Empiezan a pensar, ¿no? Los enfoques más funcionalistas o los enfoques más estructuralistas, empiezan a pensar las razones, ¿no? O las causas que explican la urbanización latinoamericana, ¿no? Em, pero, ¿cuál va a ser la escuela que realmente marca o fundamentalmente va a marcar la producción de la investigación, ¿no? urbana en la región? Bueno, sin duda va a ser el estructuralismo francés, ¿no? El estructuralismo francés de la mano de Manuel Castells, ¿no?
a través de sus contactos más personales con investigadores e investigadoras de la región, fue una pieza clave en justamente en el desarrollo de los estudios urbanos en la región y en particular en las conceptualizaciones acerca de la marginalidad urbana, ¿no? Eh, y del pensamiento histórico estructural latinoamericano, ¿no? Em, Dialogan con Castells, por supuesto, José Nun, Silvia Sigal, ¿no? Digo, son referentes, ¿no? Y de hecho, van a, en esos diálogos, ¿no? Se van a construir, se van a proponer eh, nociones muy interesantes. Una de ellas se la debemos a Silvia Sigal, es la noción de marginalidad espacial, ¿no? Em, em, que justamente es una noción que permite, ¿no? Pensar o que intenta pensar la urbanización latinoamericana desde este enfoque más estructural, ¿no? Em, Es los años 60, 70, estamos ubicados aquí, incluso a principios de los 80. em, la escuela, ¿no? El estructuralismo francés em, podríamos, el paraguas dominante, ¿no? Para pensar los procesos urbanos de la región. Hacia inicios de los 80, esta forma de pensar digamos, los procesos urbanos, digamos, esto que se denominó la nueva sociología urbana francesa, entra en crisis y eh, la sociología o los estudios sobre lo urbano en la región se repliegan hacia lo local. Ya no está tanto la mirada puesta en dar cuenta de factores estructurales, ¿no? O de cuestiones, o de cómo estos factores estructurales permiten entender la urbanización latinoamericana, sino que los estudios empiezan a replegarse mucho más sobre lo local, también en el contexto donde los gobiernos, ¿no? de la región empiezan bueno, se inaugura, ¿no? Una serie de gobiernos autoritarios, ¿no? Que también limitan, ¿no? Esas miradas más eh, internacionales o más comparadas. ¿M? Entonces aparecen nuevas cuestiones, ¿no? Ya no va a estar la preocupación puesta en dar respuesta a las grandes problemáticas de la urbanización latinoamericana, sino que eh, em, la mirada se centra mucho más en acontecimientos locales o en fenómenos que tienen manifestaciones locales mucho más claras, ¿no? Por ejemplo, el funcionamiento de los mercados de tierra en los barrios populares, ¿no? Las movilizaciones populares. ¿M? Em, Todos también el cambio, digamos, todos los procesos que tienen que ver con la reproducción social, ¿no? Em, Inauguran, podríamos decir, como un nuevo momento en la sociología latinoamericana, ¿no? Entre fines de los 80, los 90, ¿no? Bueno, ¿cuáles van a ser los temas que van a marcar la sociología y los estudios sobre lo urbano en esas décadas? Bueno, la investigación sobre los gobiernos locales y la gestión urbana, ¿no?
esta vertiente, ¿no? Tiene una fuerte aceptación en la academia latinoamericana, tiene muchas manifestaciones en los distintos países de la región y también se asocia, ¿no? fuertemente a las preocupaciones sobre la formación del Estado, sobre sus instituciones, sobre los aparatos, ¿no? Sobre el aparato del Estado, la organización política de la sociedad civil, ¿no? Y su relación con las ciudades, con los ámbitos urbanos, ¿no? Em, es en este contexto que también surge fuertemente la preocupación sobre los movimientos sociales urbanos, ¿no? Paralelamente, otra línea de investigación tiene que ver con las prácticas y los modos de vida cotidianos, ¿no? Bueno, cómo hacen los sectores populares para reproducir su vida en condiciones adversas, ¿no? Que es una pregunta permanente en la sociología urbana latinoamericana, ¿no? Em, bueno, cuáles son las prácticas, ¿no? Las estrategias que median los procesos de reproducción social, ¿no? Entonces ahí se abre todo, digamos, toda una línea, ¿no? de investigación sobre estrategias que han tenido distintas formas o nominaciones, estrategias familiares de vida, estrategias de sobrevivencia, pero con un fuerte anclaje territorial hasta expresarse más recientemente en la preocupación, por ejemplo, sobre las estrategias residenciales, ¿no? Las trayectorias y las estrategias residenciales, ¿no? En ese marco, otro aporte que hacen los estudios urbanos y la sociología urbana en particular es poner la mirada sobre el papel que tenemos las mujeres en estos procesos de reproducción social, ¿no? No estoy hablando acá desde una perspectiva de género porque todavía no estaba tan presente ese enfoque que es mucho más contemporáneo, se estaba como delineando, pero el campo de los estudios urbanos y de la sociología ha hecho un aporte muy importante en ese campo, visibilizando la posición de las mujeres en las prácticas cotidianas en la producción de la vivienda, en los procesos de reproducción social, ¿no? Entonces, eso, digamos, ese me parece un aporte, ¿no? que muchas veces no está demasiado visibilizado, ¿no? Cuánto el campo de la sociología urbana contribuyó a mostrar la centralidad que tienen especialmente las mujeres en barrios populares, en la gestión del hábitat, ¿no? Em, a partir de los 90, ¿no? Mediados de la década de los 90, una cuestión que empieza claramente a reconfigurar el pensamiento o las preocupaciones del campo tienen que ver con la pobreza urbana, ¿no? Y entonces ahí, digamos, producto de los procesos de ajuste estructural y demás, es una pobreza que se hace evidente, ¿no? Como eh, consecuencia, ¿no? de estas políticas y empiezan a eh, construirse distintas categorías, ¿no? A producirse distintas categorías para pensar la pobreza urbana y surgen ahí dos conceptos que a mí me parecen clave y también a veces están un poco olvidados, que son el de pobreza de la ciudad y pobreza en la ciudad, ¿no? Que remiten a dos dimensiones de la pobreza urbana un poco distintas, ¿no? Muchas veces hacemos énfasis en la pobreza o las situaciones de pobreza con las que conviven los hogares urbanos, ¿sí? Eh,
pero mucho menos miramos cómo se empobrecen las ciudades, ¿no? Cómo se empobrecen las infraestructuras, cómo se empobrece el parque habitacional, ¿no? Y justamente esta noción de pobreza en la ciudad perdón, de la ciudad intentaba mostrar, poner eh, sobre el tapete esta dimensión de la pobreza que afecta a la materialidad de nuestras ciudades, ¿no? Volviendo a lo que planteaba inicialmente, a las características que, que de alguna manera organizan la discusión sobre el espacio, ¿no? O la importancia del espacio en general y del espacio urbano en particular, ¿no? Y en ese contexto empieza a haber una profunda preocupación por la cuestión de la segregación, ¿no? Em, y sobre las distintas manifestaciones, ¿no? Que la segregación urbana eh, tiene a nivel de las ciudades, ¿no? Y aparece toda una discusión sobre algunos conceptos claves, segregación, por supuesto, pero la noción de fragmentación, de polarización, empiezan ahí a organizar de alguna manera la conversación para pensar la ciudad latinoamericana, ¿no? En un contexto, ¿no? Digamos, estas nociones vienen a dar cuenta de un proceso de heterogeneización de la estructura social, ¿no? En América Latina, la emergencia de la nueva pobreza, ¿no? Estos grupos de sectores medios que se empobrecen, ¿no? La reducción de los grupos de los sectores medios, especialmente en algunas sociedades, la argentina, bueno, la brasilera, ¿no? Y la chilena, digo, eh, cómo impactan estos procesos, digamos, de empobrecimiento, la estructura social de las ciudades, ¿no? Entonces estos conceptos, ¿no? Segregación, fragmentación, em, polarización, vienen a dar cuenta un poco de esos cambios en la estructura social y cómo los distintos grupos sociales ocupan el territorio y se apropian, ¿no? de las ciudades. Em, uno de los aportes que me parece súper interesantes, asociados a estos procesos de fragmentación, ¿no? Eh, eh, y segregación, ¿no? Ese concepto de insularización que también de alguna manera trata de dar cuenta de poner en relación, ¿no? Em, estos procesos más de nivel macro, ¿no? Que tienen efectos, ¿no? En la producción de la pobreza y eh, por ende en cómo se distribuyen la población o los hogares en el territorio y cómo logran apropiarse o no de las externalidades positivas de la vida urbana. eh, eh, estas discusiones también ponen el ojo, ¿no? En la acción del Estado y cómo el Estado configura de alguna manera a través de sus acciones, de sus planes, de sus políticas, esas relaciones espaciales, ¿no? Y surge ahí un concepto interesante, que es el concepto de insularización, que lo que plantea o lo que pone en discusión es cómo la acción pública configura también contextos de fragmentación territorial y de exclusión social, ¿no? Em, estos ejes, de alguna manera, son los que nos traen hasta principios del siglo XXI, ¿no? Estas discusiones, el campo de los estudios urbanos, de la sociología urbana, se organiza hasta principios del siglo XXI
sobre estos ejes que se van a ir configurando como ejes bastante clásicos en el campo, pero a partir de principios del siglo XXI emergen otras preocupaciones, ¿no? De fines de la década del 90, principios del siglo XXI, emergen otras preocupaciones que, bueno, digamos que reconfiguran la conversación o redefinen, podríamos decir, la conversación en el campo de los estudios urbanos. Sin duda, uno de los factores, ¿no? O de las cuestiones que empiezan a ser tematizadas en el campo de los estudios urbanos es la cuestión ambiental, ¿no? Y la cuestión de los desastres, ¿no? En la región, ¿no? Se, se crea en esos años la Red de Desastres, que es un colectivo de investigadores e investigadoras que están preocupados justamente por mirar em, la relación que los desastres tienen con la acción humana, ¿no? Los desastres que afectan especialmente a las ciudades, inundaciones, bueno, terremotos, cómo se comportan, ¿no? Las ciudades frente a estos acontecimientos que tienen mucho que ver con, bueno, las intervenciones sobre las ciudades, ¿no? Que hemos hecho en las ciudades para luego generar, ¿no? Esos desastres. Entonces, mucho de las reflexiones empiezan a girar sobre esos acontecimientos que golpean a las ciudades, a muchas de las ciudades latinoamericanas y que las siguen golpeando. En relación con esas cuestiones, también eh, en- emerge todo un debate sobre los conflictos, ¿no? Los conflictos ambientales y acá nuevamente volvemos a la sociología francesa que estaba muy preocupada por la cuestión de la productividad de los conflictos y esa perspectiva es traída, ¿no? Mm, o recuperada para pensar distintas situaciones de conflictos ambientales en la región, ¿no? En particular los conflictos de proximidad, ¿no? eh, que son conflictos o situaciones que enfrentan, ¿no? A los y las residentes, ¿no? Eh, eh, por el control, podríamos decir, de los espacios de cercanía, ¿no? Y empieza a configurarse esta noción, ¿no? A tomar más relevancia esta noción de proximidad, ¿no? Que ahora en los últimos años, en particular después de la pandemia, bueno, se convirtió casi en una de las nociones estrellas, ¿no? Con la discusión de la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Es una discusión que se instala a principios de los 2000, en la década de los 2000, y que continúa, ¿no? Con distintos énfasis y tematizada de diferentes maneras hasta la actualidad. Otra discusión que se inaugura a fines de los 90, a principios de los 2000, es toda la discusión sobre las nuevas formas de urbanización, en particular y de producción del espacio urbano, ¿no? Las urbanizaciones cerradas, los grandes equipamientos urbanos, los centros comerciales, los grandes proyectos urbanos empiezan ahí a configurarse como otro núcleo de conversación en el campo. Un, un otro tema aglutinador, ¿no? No porque no existiera previamente la preocupación por las migraciones y los movimientos residenciales, ¿no? Ya sean campo-ciudad o entre países, ¿no? Esto es histórica en el campo. Sin embargo, en tanto que la migración se vuelve fundamentalmente un fenómeno urbano, ¿no? Cada vez más urbano, em,
bueno, esta problemática empieza a tomar mayor protagonismo y aparecen ahí un conjunto de investigaciones sobre lo que se denominan los sistemas de movilidad, ¿no? Y un abanico de investigaciones sobre la experiencia migrante y sobre sobre los espacios de vida, los espacios vividos, ¿no? Que hasta ese momento no habían sido discusiones que se hubiesen traído, ¿no? al debate latinoamericano. Y se inaugura finalmente otro eje que es para mí uno de los ejes que va a ir como configurando la discusión sobre los temas urbanos en la región, que es la cuestión de la ciudad neoliberal y todos los procesos asociados, ¿no?, a ella, que tienen que ver con, por ejemplo, la gentrificación, ¿no? Em, mucho más recientemente, la financiarización, cómo el empresarialismo urbano interviene en nuestras ciudades, ¿no? Cómo la política pública se articula en estos proyectos. ¿Cuáles han sido con esto voy cerrando, digamos, tratando de hacer un balance sobre, digamos, qué le queda por delante al campo, ¿no? Por supuesto que estas líneas tienen a lo largo de estos casi 60 años, no, 60 años largos, em, tienen ah, altos y bajos, digamos, no son líneas que se hayan abandonado, ¿no? La pregunta por la urbanización latinoamericana no se abandonó, simplemente que hay momentos o han habido momentos en donde adquirió mayor o menor protagonismo. Lo mismo el tema del papel de las mujeres en los movimientos socioterritoriales o vinculados a la gestión del hábitat. Son todos temas que siguen, ¿no?, organizando conversaciones en nuestra subdisciplina, podríamos decir. Em, pero lo que quiero señalar, que cuando miramos un poco el campo de los estudios urbanos, de la sociología urbana latinoamericana frente a lo que pasa a nivel global, bueno, creo que tenemos pendiente producir investigaciones de mayor escala, ¿no?, que permitan analizar estos procesos desde una perspectiva comparada en nuestras ciudades, ¿no? Tenemos muy poca investigación comparada a nivel de la región, al menos en estos temas. Ejercicios comparados sistemáticos, me refiero, ¿no? Donde se apliquen realmente las mismas metodologías y los mismos procedimientos de indagación para poder producir un conocimiento que sea comparable, ¿no? Em, la producción de conocimiento en este campo es una producción de conocimiento que está muy apoyada en los estudios de caso. Eso es muy productivo, pero a su vez tiene muchas limitaciones, como les decía antes, para poder comprender cuáles son los rasgos, ¿no?, que compartimos como región, ¿no?, como una unidad problemática. Digamos, si podemos pensar a la región como una unidad problemática, bueno, qué cosas compartimos, ¿no?, y qué otras no, ¿no? O cuáles son aspectos muy particulares de algunas ciudades y cuáles son aspectos de otras, ¿no? Digamos, qué les pasa a las megaciudades de la región frente a otras de orden urbano. Creo que nos falta todavía avanzar en esa línea. También nos falta comprender mejor las diferencias que tenemos frente a otras ciudades, ¿no?, de otras latitudes, ¿no? Em, Creo que ese es un pendiente muy, muy importante. Y sin duda creo que también, aunque actualmente pareciera haber
iniciativas que van mucho más por este camino, reflexionar sobre los aportes, ¿no? Del pensamiento latinoamericano a, bueno, al campo de los estudios urbanos en su conjunto, ¿no? Cuánto del conocimiento que se produce en América Latina sobre América Latina permite pensar fenómenos y realidades que las podemos observar en África, que las podemos observar en Asia, ¿no? En ciudades de África, en ciudades de Asia, ¿no? Em, Pensar justamente y posicionar mucho más los aportes del pensamiento latinoamericano a la discusión eh, más internacional, ¿no? Así que bueno, con esto cierro. Muchísimas gracias. También a mirar cómo se empobrecen las ciudades, cómo impactan esos procesos de crecimiento en la estructura social en las ciudades, cómo la acción pública genera procesos de exclusión social. Eh, Nos invitas a mirar esos fuertes desafíos que tenemos desde la investigación como región, como Latinoamérica, cómo debemos aportar desde la investigación a reflexionar aportes y al pensamiento, a los fenómenos de las realidades urbanas. ¿Sí? Bien, ahora vamos a dar paso a preguntas. Yo les voy a invitar a que, en este caso, quien tenga una pregunta, por favor, alcemos la mano e indiquemos para poderles pasar el micrófono. ¿Tenían de pronto por ahí recogidas algunas preguntas, Anita? Una de ellas es cómo son realmente podemos considerar una forma de favorecimiento de las necesidades y otra es cómo alimentos incluso comparar los que organizamos, lo seguimos haciendo de Europa, por ejemplo, y no haciendo lo mismo, de organizar replicando estas realidades, adaptarlas a las propias contextos de las sociedades. Entonces, una pregunta que es cómo hacerlo, cómo urbanizarlo en nuestras realidades. Ay, perdón, pero no se escuchan nada las preguntas, ¿eh? Lamento, si me la pueden repetir. Mercedes, por favor, nos invito si pudiste escuchar la pregunta. No, no la pude escuchar. ¿No? No. Se corta muchísimo en este momento. Empobrecimiento de las ciudades, o se pueden ver como una forma de empobrecimiento de las ciudades. Y la segunda es
comparándolas desde regiones que no son nuestras, como la europea, por ejemplo. ¿Cómo entonces hacemos modelos de urbanización? ¿Cómo creamos nos urbanizamos desde nuestras realidades? Eso es todo. Muchas gracias. María Mercedes, ¿de texto? Sí, con bastante dificultad, pero voy a tratar de ensayar una respuesta por lo menos a lo que escuché. Las categorías que fui, de las que fui hablando, son categorías que están construidas sobre, pensando las ciudades de América Latina, ¿no? Bueno, siempre en diálogo con otros y con otras, pero son producciones propias, ¿no? Digamos, la Academia Latinoamericana ha pensado en la informalidad urbana, la Academia Latinoamericana ha pensado justamente, por ejemplo, las marginalidades espaciales o la marginalidad espacial es una categoría acuñada por una investigadora latinoamericana, digamos, mm, em, no, digamos, no son categorías que importamos acríticamente, sino que fueron construidas, ¿no? En diálogos, pero pensando o sobre las realidades latinoamericanas y, bueno, por ejemplo, el tema de la heterogeneidad, ¿no? También de la heterogeneidad de la nueva pobreza y demás. eh, digamos, la investigación latinoamericana aportó, ¿no? Mucho, mucho a eso. Las nociones de pobreza en la ciudad y de la ciudad son nociones que construyó una socióloga argentina que se llamaba Hilda Herzer, digamos, pensando en las ciudades argentinas, digamos, ¿no? Entonces, no es que son categorías que importamos necesariamente, ¿no? En absoluto. Em, Creo que un poco los decía cuando cerré esta charla, que creo que tenemos que hacer mayores esfuerzos por sistematizar los aportes del pensamiento latinoamericano sobre la cuestión urbana, y mostrarlo al mundo, ¿no? Que, digamos, justamente todo esto se pensó desde la región, sobre la región, pero sirve para pensar otras realidades, para pensar otras situaciones, u otros contextos, ¿no? La pregunta sobre la pobreza no la llegué a escuchar. No sé si alguien me puede ayudar con eso. ¿Qué me preguntaban? No sé si hay alguien en el piso y puede ayudar. Están muteados. Yo no los escucho, yo los veo muteados. Hola, ¿me Hola, pueden ahora escuchar? sí. 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 La pregunta era más puntual, era relacionada acerca de cómo vemos, eh, los nuevos, cómo podemos considerar a los nuevos espacios públicos, privados y los privados como una forma de empobrecimiento de las ciudades. Yo creo que cuando pensás procesos de empobrecimiento, estás pensando a escala urbana, ¿no? Digamos. O podés pensar los procesos de empobrecimiento en distintas escalas, una escala más residencial, digamos, la vivienda, pero también el empobrecimiento se expresa a escala urbana. Y esos procesos no dan cuenta exclusivamente de si los espacios son públicos o privados, porque lo que se empobrecen son las infraestructuras, los que se deterioran son las infraestructuras, ¿no?
Entonces, la clasificación de los espacios en públicos y privados no se torna tan relevante, ¿no? Sino pensar a la ciudad en su conjunto, cómo estas infraestructuras se van deteriorando en contextos de empobrecimiento, cómo se deterioran los espacios públicos, cómo se deterioran las fachadas de los inmuebles públicos, cómo se deterioran las fachadas de las casas, eh, cómo se deterioran los pavimentos, las veredas, ¿no? Digamos, por las que transitamos, si las hay o no las hay. Entonces creo que si bien podemos pensar los procesos de empobrecimiento en distintas escalas, ¿no? Una más próxima al hogar, residencial, vivienda, digamos, la escala vivienda, eso tiene también o se vincula con procesos más amplios que ocurren a escala de la ciudad, ¿no? Creo pensar las escalas, el juego de las escalas en el campo de la sociología urbana es fundamental, ¿no? La espacialidad, ¿no? Se configura diferencialmente según las escalas y poder pensar cómo ese juego de escalas eh, modela los procesos, ¿no? Y qué manifestaciones tienen los procesos en cada una de las escalas, metropolitana, urbana, eh, barrial, residencial barra vivienda, ¿no? Es fundamental, ¿no? Los procesos no ocurren en una única escala, tienen manifestaciones diferentes según las escalas. Buenos días con todos, soy Jason Luna, Universidad de Guayaquil, y mi pregunta básicamente es, ¿de qué manera el análisis sociológico del espacio urbano permite cuestionar las formas tradicionales de la planificación? Ah, mu- muy buena pregunta, porque justamente pensar, ¿no? sobre las ciudades implica pensar sobre cómo se producen esos lugares, ¿no? eh, bueno, cuáles son las perspectivas, ¿no? Los enfoques desde los cuales se producen nuestras ciudades, ¿no? Entonces creo que ahí las prácticas profesionales em, ocupan un lugar fundamental, ¿no? Eh, Cómo los planificadores, las planificadoras, los urbanistas, ¿no? Las urbanistas median entre las preferencias, las expectativas, las necesidades, ¿no? de las poblaciones, ¿no? Y bueno, la política pública, ¿no? Y creo que pensar mm, cuáles son esas prácticas, ¿no? Tanto de profesionales liberales como de profesionales que están asociados al sector más corporativo, ¿no? Sector privado corporativo, desarrolladores, constructoras, ¿no? Y también al propio Estado, ¿no? Es fundamental para poder entender cómo está configurado el espacio urbano en nuestras ciudades, ¿no? Sí, claramente es una pieza clave. Agrego que esta dimensión es especialmente, o sea, recupera especialmente en los estudios sobre, bueno, la ciudad neoliberal, la financiarización, ¿no? Incluso en los procesos en las investigaciones sobre gentrificación, asociada también a la circulación de ideas, ¿no? Como ideas, como la planificación de nuestras ciudades
importan o se recuperan ideas que no fueron necesariamente o que no surgieron en nuestros contextos, ¿no? Entonces, cómo circulan esas ideas entre planificadores, ¿no? También es un tema que está fuertemente asociado a las características que toman las ciudades en la región. A pesar de que la mayor parte, se dice que más del 50% de las ciudades latinoamericanas no son planificadas, ¿no? Sino autoproducidas. Así que, nada, es un tema muy, muy importante. Muchas gracias por tu intervención. Muchas gracias por la entrevista a pensar en cómo la ciencia, a todos los procesos que tenemos en las ciudades, en el área urbana, a la importancia de la planificación y que es verdad, no planificamos como debe ser. Y dentro de esa planificación también tiene que estar inmersa la academia, tiene que estar inmersa desde la investigación, analizando estas variables que tú nos acabas de mencionar, para que podamos realmente luego proponer estas líneas de acción, de intervención, con indicadores, con metas que realmente puedan responder a las dinámicas sociales, a las dinámicas políticas, a las dinámicas ambientales, y no solamente verlo desde una forma material, desde una dimensión quizás económica, sino mirarlo de una manera mucho más integral y podamos, en este caso, fomentar ciudades sostenibles, ciudades sustentables. Eso es lo que estamos viendo y lo que impulsamos para trabajar en Latinoamérica, porque ya tenemos algunos aprendizajes que vamos viendo ya desde otros sectores, desde Europa, desde lo que está ocurriendo y que nos invitan a repensar desde acá, desde el sur, a repensar desde nuestra región latinoamericana qué estamos haciendo, qué debemos hacerlo bien. Muchísimas gracias, te agradecemos de Gracias a todo. ustedes. Hubiéramos querido tenerte aquí de forma presencial. Lamentablemente las situaciones no lo permitió, pero en otra oportunidad será. Un abrazo gigante. Un abrazo, hasta luego.